Bueno, entonces habíamos dicho que este es un sistema, o este es cómo se bosqueja un sistema que está retroalimentado y que tiene una derivada que está reingresando al propio sistema y sumándose con la señal x de t. Si yo descompongo este sistema o esta arquitectura que tengo acá, puedo ver que si este punto es el que lleva la señal y de t, al pasarlo por este operador, que es el operador derivada, voy a obtener en este lado la primera derivada respecto al tiempo, que sería y' de t, y este elemento, que es un triángulo que está ubicado acá, lo que hace es multiplicar a este valor por el valor de a, y por lo tanto a la entrada de este sumador, déjenme ponerlo distinto, así como conectado, a la entrada de este sumador tengo por un lado x de t, y de este lado tengo entonces el valor de a veces y' de t. Con estos dos elementos que estoy acá obviando, ahorita que ya sabía que esto es y de t, puedo reconstruir entonces quién es el valor de y de t y decir que entonces y de t es igual a una sumatoria donde entra por un lado x de t y por el otro lado va a entrar más a veces y' de t. Y esta descripción que tengo acá formaría entonces la descripción de un sistema de primer orden con una retroalimentación de la propia salida. Se sugiere que entonces los términos que son de la misma variable, que en este caso la salida y de t, queden del lado izquierdo de la ecuación y los términos de la entrada del lado derecho de la ecuación, haciendo entonces la reescritura como y de t menos a veces y' de t tiene que ser igual a x de t, similar a la arquitectura que habíamos visto para la cubeta donde estoy sacando el flujo, diciendo que la sumatoria o lo que le quito de flujo a mi volumen de la cubeta debe ser entonces igual al volumen de entrada de la cubeta que estoy colocando acá. Estos elementos, cuando involucran ya un término derivativo o integral, son elementos o son sistemas que tienen memoria, porque esta memoria corresponde al término de almacenamiento de energía propiamente dicho. Entonces, esta ecuación diferencial de primer orden corresponderá a un sistema justamente que tiene un solo elemento que almacena energía. El valor de A o el valor de la constante que está ubicado acá depende, digo, aquí no se observa ninguna constante, pero está multiplicado por el valor de 1, corresponderán a características físicas del propio sistema que estoy definiendo con esta arquitectura que estoy colocando acá. En términos generales, con esta forma estoy describiendo a cualquier sistema de primer orden para el caso de señales continuas. ¿Qué es lo que involucra esta parte que estoy poniendo acá? Bueno, estoy diciendo entonces que la salida, tomando como en cuenta esta primera ecuación, la salida de mi sistema es propiamente una combinación de la entrada del sistema más una derivada o un término que está generado por el propio sistema, que es su derivada. Y en esta condición que está acá debo encontrar entonces una solución al sistema para cada una de las entradas. Es decir, ahora puedo graficar, puedo bosquejar esto también como algo que es una caja negra donde estoy metiendo una entrada x de t y teniendo como salida una y de t, que como hemos dicho, esta salida y de t puede ser considerada o el flujo o el volumen o el voltaje o la corriente de un circuito o de un sistema hidráulico o mecánico que corresponde o que obedece a esta ecuación diferencial que está ubicada acá. Entonces, para eso ocupamos las propiedades o la descripción de sistemas diferenciales para poder encontrar la solución a este sistema que tengo acá. Una forma es hacer el análisis en tiempo del sistema. Y primero voy a ver esta parte que está, o esta arquitectura que tengo en este lado. Déjenme cambiar esta línea porque creo que no se ve. Hacerla más claro. Entonces, el sistema, al tener aquí un nodo que está sumando, tendrá entonces formalmente dos partes. La parte que corresponde a la entrada del sistema o a la señal que está perturbando el sistema, y otra parte que corresponde al propio sistema y cómo está retroalimentándose entre sí, que corresponderá a únicamente este segmento que estoy acá, que estoy colocando de este lado.
Estos sistemas son sistemas lineales e invariantes en el tiempo. Significa que la sumatoria de las entradas va a corresponder a la sumatoria de las salidas y que la salida es escalada de la entrada. Entonces, asumiendo eso como cierto, lo que voy a ocupar para poder analizar este sistema es el principio de superposición. Voy a suponer entonces ahorita que la propia entrada vale 0, para no involucrarme con mucho, y resolver cómo sería el sistema que estoy colocando acá. Entonces, si asumo que la entrada vale 0, la descripción de esta ecuación que estoy colocando acá se simplifica como y de t menos a veces y' de t tiene que ser igual a 0. Y esta ecuación que estoy colocando acá implica muchas cosas. Implica que tengo que encontrar una función matemática que al sumar la función con su derivada sea igual a 0 para todo el tiempo que estoy ubicando acá. Y eso es lo importante de esta ecuación. Entonces, puedo proponer muchas formas de ecuación en función del tiempo, pero la única ecuación o la única forma de ecuación, es decir, estoy proponiendo cómo tendría que ser y, la única forma que cumple con esta característica que al sumar la función y su derivada escalada por un factor sea igual a 0 todo el tiempo, es la función exponencial. Entonces, voy a proponer que la solución exponencial, y le llamo h de t para hacer mención a que esta es la solución de la ecuación homogénea, cuando la entrada es igual a 0, va a ser igual a una función exponencial. Las funciones exponenciales, la manera de describir a cualquier función exponencial es una constante por e a la st, donde estoy definiendo que este valor de s que está ubicado acá es un valor que no conozco y que necesito encontrar para saber cuál de todas las funciones exponenciales que están descritas por estos parámetros cumple con esta propiedad que estoy ubicado acá. Entonces, si esta es la función, tengo que calcular la derivada de la función. Y' de t va a ser igual a, porque es una constante, por s, dadas las reglas de derivación de la exponencial, por e a la st. Entonces, ahora esta ecuación y esta ecuación puedo sustituirlas justamente en la ecuación que está describiendo mi sistema. Entonces, si la sustituyo, esta parte sería a por e a la st menos una constante a minúscula que depende del sistema, que multiplica a por s por e a la st, tiene que ser igual a 0 para todo el tiempo. De aquí puedo entonces despejar muchos términos, o agrupar muchos términos, porque a por e a la st está tanto en este pedacito como en este otro pedazo. Entonces puedo quitarlo de acá y decir que entonces esto es igual a 1 menos a por s es igual a 0. Entonces, si eso está sucediendo, o si esto pasa, la única forma en la cual yo puedo lograr que esta ecuación, independientemente del tiempo, sea igual a 0, es haciendo que esta parte que está ubicada acá sea igual a 0. Entonces, déjenme poner este término que está acá para encontrar cuál es el valor de S que estoy colocando en este sentido. Entonces, en esta forma, yo digo que 1 menos AS tiene que ser igual a 0, y lo que va a ocurrir es que voy a definir cuál es ese valor del valor de S que funciona para hacer que toda esta ecuación sea igual a 0. Entonces, despejando S sería igual a menos 1 entre A. Si S vale menos 1 entre A, entonces se cumple con esta proposición y ya tengo entonces la forma de la solución homogénea de mi sistema, que sería una constante que no conozco, pero que va a ser conocida en el momento que resuelva para el caso particular de cada una de las funciones x de t que estoy metiendo, por e a la menos 1 entre a por el tiempo, donde este valor de 1 entre a justamente lo dio esta forma que estoy colocando acá. En el caso de ecuaciones que son continuas, esa es la idea que estoy colocando aquí. En el caso de ecuaciones continuas, lo que se sugiere, dada la forma de cómo se va desarrollando este término, es que los valores de las derivadas
o la forma de acomodar las ecuaciones diferenciales es que el término de mayor derivada sea el que está al inicio de la función, pero bueno, más o menos se entiende exactamente qué es lo que estoy haciendo para poder construir este sistema, ¿no? Para encontrar esta parte que está definiendo acá. Por eso van a ver que en otros términos, este término sería igual al valor de A, pero en el caso del sistema que estoy armando, lo estoy poniendo al revés. Por eso este término es menos 1 entre A, que estoy colocando acá. Déjenme borrar esta parte. Esta solución, que es la solución homogénea, tengo que completarla con la solución particular de mi sistema, y la solución particular hace referencia a cómo se verá el sistema ante una entrada específica que voy a colocar en términos de x de t. Voy a borrar esta parte que está acá y conservar esa solución homogénea que estoy colocando ahí. Entonces, la solución particular, que junto con esta parte que estoy colocando acá, corresponderán a cuando yo quiero saber cuál es la forma de y de t ante una entrada, ante un cierto tipo de entrada. Entonces, voy a utilizar ahorita una señal prototipo, que es una señal muy fácil, que corresponde a x de t es igual a u de t, o es la señal escalón. Es decir, quiero ver cómo se comporta este sistema si yo pongo aquí un escalón, qué es lo que le sucederá al sistema. Lo lógico, dada la forma que estoy teniendo acá, sería que si esta parte, si aquí está entrando un escalón, la salida debería tener, o por lo menos eso es lo que la intuición me dice, debería tener forma de escalón, porque el sistema, al estar siendo manipulado por esta parte, debe ser similar a lo que tengo de este lado. Esa es la idea que estoy teniendo, y vamos a revisar si eso realmente se está cumpliendo. Entonces déjenme quitar esta ecuación y quedarme con la otra ecuación que está definida ya. Listo. Esta no la quiero corregir. Entonces, si yo digo que la entrada es un escalón, entonces ahora voy a proponer que la salida yp de t sea también una forma de escalón como la que estoy colocando acá, que entonces, para decir que es un escalón cualquiera, porque no sé si esta parte vaya a alterar la altura del escalón que estoy colocando acá, sea entonces una constante que multiplica a justamente el escalón u de t. Ahora tomo esta solución particular y la sustituyo en mi ecuación que estoy colocando, a la ecuación del sistema que tengo en este lado. Al igual que hice con la solución homogénea, entonces, si ya conozco a yp de k u de t, ahora tengo que calcular entonces la derivada del escalón o de la forma que estoy colocando. Y la derivada de esta sería k por delta de t. El escalón y la delta están relacionados como una es la derivada de la otra, ¿no? Entonces, ahora que ya tengo todas estas formas, puedo reemplazarla justamente en la ecuación que estoy definiendo aquí arriba. Entonces, yo digo que k por u de t menos a, que corresponde justamente a la ecuación, multiplicada por k delta de t, es igual a u de t. Y lo que me hace falta ahora encontrar es justamente estos valores de k que harían que la ecuación sea consistente para todo el tiempo. Entonces, déjenme borrar esta parte que estoy indicando acá. Esto debe funcionar para todo el tiempo, y lo que hago es, mañosamente, evaluarlo solamente para tiempos que son positivos y mayores a 0. ¿Por qué? Pues porque en los tiempos positivos mayores que 0, u de t es 1, para este caso, sería 1 para este caso, y en este caso va a valer 0. Entonces, k por 1 tiene que ser igual a 1, y por lo tanto el valor de k es igual a 1 para esta ecuación que estoy colocando acá. Entonces, si esto se cumple, entonces ya sé cuánto vale el valor de la particular, que sería simplemente u de t. Y ahora, como estoy diciendo que esto es lineal invariante en el tiempo, entonces la solución total del sistema sería la suma de la parte de la entrada con la parte de la retroalimentación, que es esta forma que estoy colocando acá. Entonces, de forma genérica, voy a borrar esta parte, yo digo que la solución total, y total en el tiempo, es igual a la sumatoria de solución particular en el tiempo, que es esta forma que estoy colocando acá,
esta es mi solución particular, más la sumatoria de la solución homogénea del sistema, donde esta particular hace referencia a algo que es exclusivamente dependiente de la propia entrada que estoy evaluando en este momento, que como ejemplo estoy poniendo el escalón. Esta parte, como homogénea, hace referencia a lo que hace el sistema per se, que es construirse con una forma exponencial, donde el valor del exponente es 1 entre A. Entonces, la solución total del sistema, que es toda esta, es la sumatoria tanto de lo que está entrando como de la propia interacción del sistema per se. Por lo tanto, la solución total del sistema, o sea, la solución tanto de la parte homogénea como la parte particular, va a ser igual a U de t más a veces E por a la menos 1 sobre A por el tiempo que estoy ubicando acá. Todavía no termino de resolver toda la ecuación, porque todavía no conozco quién es este término A mayúscula que estoy ubicando acá. Y para ello necesito evaluar el sistema en las condiciones iniciales de lo que está sucediendo en el ejemplo que estoy colocando acá. Entonces, tengo que regresar un poco a qué es lo que estoy haciendo con este sistema. Déjenme borrar esta parte de acá y bosquejar qué es lo que le pasaría al sistema que estoy colocando en este ejemplo. Lo que estoy haciendo, suponiendo que esto es mi sistema, es tengo una entrada que es x de t, que para el ejemplo que estoy colocando es una señal que es un escalón. La paso esta señal por el sistema y entonces obtengo una salida y es de t. En el tiempo, déjenme graficar esta parte que estoy colocando acá, en el tiempo que estoy ubicando acá, t, aquí es el instante t igual a 0, corresponderá a, yo tengo una señal que está así, esto es x de t, y de repente, pum, hago que esté aquí en el valor de 1. Similar, esto es similar, o esta gráfica de U de t es similar a lo que habíamos visto de prender la hornilla. Y lo que estoy viendo acá es lo que le sucederá a la temperatura de una parte distante del comal que estoy tratando de calentar con esta hornilla que estoy prendiendo acá. Entonces, lo lógico, y lo que habíamos visto en sesiones pasadas, es que la temperatura del comal, suponiendo que estamos a 0 grados centígrados, es decir, no tenemos una temperatura de 0, el valor de la temperatura en el instante preciso en el cual yo prendo la hornilla tendría que ser 0. ¿Por qué? Pues porque al prender la hornilla no inmediatamente se calienta el comal o no inmediatamente se vacía el valor de la cubeta, sino pasa un tiempo en el cual se va a empezar a calentar lentamente o se va a empezar a vaciar lentamente la columna hasta llegar al nivel que estoy colocando. Entonces, lo que debería pasar en este instante es que esta curva va a ser esta forma que estoy colocando acá para llegar a justamente el valor de la temperatura de la hornilla que estoy colocando en este lado. Esto es importante porque en este sentido yo tengo valores de y por la izquierda y por la derecha del 0, y de hecho y en 0 por la izquierda tiene que ser igual a y en 0 por la derecha, que es lo que estoy suponiendo en este sentido, ¿no? La función, al ser un sistema continuo, no cambia, no tiene saltos abruptos, dado que es un sistema físico real. Entonces la temperatura en un instante de tiempo no cambia desde 0 hasta 1 para el comal que estoy poniendo allá. Sí cambió cuando prendí la flama, porque el tiempo en el cual se calienta es demasiado breve que lo puedo considerar como un escalón, que es lo que está sucediendo en este sentido. Entonces, si esto estoy diciendo que la temperatura en el momento de 0 por la izquierda es igual que la temperatura en 0 por la derecha, entonces la temperatura es igual a 0 para estos dos casos, y este valor puedo sustituirlo ahora en esta posición o en esta ecuación que estoy colocando acá. Entonces, si yo sustituyo y de t en 0, aquí es donde es importante estas dos formas que estoy colocando acá. Si estoy hablando de 0 por la izquierda, entonces este valor es 0 y no me importa porque ya lo sé. Pero si estoy hablando de 0 por la derecha, entonces esta forma, que es la particular, sí actúa y es lo que necesito que actúe para poder descomponer esta forma que tengo acá. Entonces, en el valor
de 0 por la derecha, la ecuación, si esta es la ecuación que describe a la salida, a la gráfica que me va diciendo cómo va cambiando la temperatura, entonces esto tiene que ser igual a 0, y esto es igual a U de T evaluado en 0 por la derecha es 1, más A por E a la menos 1 entre A evaluado en 0, esto se vuelve simplemente 1, por el valor de T igual a 0. Entonces, el valor de A ya lo puedo despejar, y esto sería igual a menos 1. Simplemente, ¿no? Porque estoy pasando esta ecuación de este lado. Y por lo tanto, ya tengo toda la solución de todo el sistema en general. Entonces, ya puedo decir que la solución total del sistema, esta parte de acá, YT de T, hago referencia a que esta es la total para aislar las dos partes, va a ser igual a U de T menos, porque es el valor de A, E por menos 1 sobre A por el tiempo que estoy ubicando. Me falta un pequeño detalle para esta forma que estoy colocando en la exponencial que tengo acá. Si el sistema está en reposo, es decir, el sistema no tiene energía, no ha almacenado nada de energía, el sistema entonces vale 0. ¿Por qué? Pues porque no tiene energía, propiamente dicho. Entonces, si esto no está siendo excitado, si el sistema no tiene ninguna perturbación, el sistema vale 0. Cuando el sistema se perturba, por la que sea, entonces el sistema empieza a actuar de esta manera que tengo acá. Por lo tanto, me hace falta completar esta forma para decir que el sistema está cumpliendo con este requisito. Antes de que sea perturbado o antes de que sea 0 es 0, y después de que sea perturbado, entonces vale algo distinto de 0. Si no, no tendría sentido esta ecuación, porque si yo estoy diciendo que la salida, déjenme ahora llamarla la Y de T, la salida Y de T está definida como esta forma, esto que está acá tendría ya valores en las partes negativas, y no es cierto. El sistema, aquí podemos verlo, es un sistema causal. Si yo no lo perturbo, el sistema no tiene por qué generar salida. Entonces, como es un sistema causal que solamente es perturbado o que muestra salida después de una perturbación, tengo que hacer esta forma de completar esto con una función U de T. La U de T que estoy colocando acá me sirve para poder activar o desactivar este segmento que es la parte de la retroalimentación del sistema. Y ahora ya puedo agruparlo y decir entonces que la salida Y de T es igual a 1 menos E a la menos 1 sobre A por el tiempo por U de T. Que esta ecuación que estoy viendo acá cumple justamente con la forma que estoy graficando en este lado. Tengo una constante que es 1, que multiplica por U de T, tengo una exponencial que va decayendo en función del tiempo y que conforme pasa el tiempo se va haciendo cada vez más pequeña, más pequeña, más pequeña, más pequeña. En el tiempo T igual a 0, esta forma es igual a 0, todo completo, cumpliendo con este requisito de condiciones iniciales. Entonces sube, 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 y en el tiempo T igual a infinito, entonces se va a mantener dando a esta forma la solución de cómo se representaría la salida del sistema ante una entrada a escalón, que es esta forma que estoy colocando acá. En particular, como esta es U de T y esta es la salida del escalón, a esta señal, a esta forma precisa se le conoce como S de T, para hacer referencia a que es la respuesta escalón del sistema. Entonces, la respuesta escalón de los sistemas, de todos los sistemas, como vieron, el valor de A no fue seleccionado, entonces la respuesta de todos los sistemas de primer orden van a ser exactamente iguales, que tienen esta forma que va subiendo en función del tiempo para una respuesta de tipo escalón. Cuando cambio la entrada, que es esta parte que estoy colocando acá, va a tener que cambiar la forma de la salida ajustándose a las condiciones particulares de cada una de las entradas que estoy modelando para los sistemas.